Bienvenidos a nuestro hogar de Coaching con Paula. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todos ustedes y es aquella situación, aquel sentimiento que todos los seres humanos a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de estudios, a nivel profesional, estamos sintiendo ahora en épocas de Navidad. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estás sintiendo? Resulta que hay un estudio que están haciendo varias universidades de humanidades, varios profesores de psicología, de psiquiatría y de todas estas carreras que tienen que ver con humanidades. Hay una especie de insatisfacción global de todas las personas que hacen una especie como de reflexión de sus propias vidas, de los matrimonios que están viviendo, de aquella carrera que estamos ejecutando, de aquella vida profesional que estamos viviendo, de toda nuestra vida en general. Las personas reportan en consulta, reportan en recursos humanos una especie de insatisfacción. ¿Qué está pasando entonces con la sociedad? ¿Qué está pasando con los matrimonios? ¿Qué está pasando con el trabajo? Tenemos una gran presión por redes sociales de ser felices. Tienes que ser feliz, tienes que alcanzar el sueldo que quieres, tienes que tener el matrimonio ideal, tienes que tener absolutamente todo lo que te plantean las redes sociales, todo lo que te plantea la sociedad como una especie de camisa forzosa para tratar de ser feliz, para tratar de alcanzar todo aquello que supuestamente la sociedad te impone como felicidad. En esos estudios han encontrado que en cambio hay personas que sí logran vivir de manera plena, que sí logran alcanzar la plenitud, que logran alcanzar esa felicidad sin importar aquel término de felicidad que la sociedad te impone. Hicieron estos estudios y hablaron con muchísimas personas que realmente se presentaban al mundo como personas felices, como personas realizadas. Y en estas investigaciones encontraron que el antídoto contra la insatisfacción es simple y llanamente la gratitud. Estas son las personas que desde la mañana hasta la noche de alguna manera hacen una lista de todas aquellas cosas por las cuales deben dar gracias. Por la salud, por las personas que las quieren, por las personas que las acompañan en la vida. Puede ser que no tengan el trabajo ideal, pero de alguna manera tienen un trabajo que las llena de aquello que necesitan simplemente para cubrir sus gastos. No importa que no sea ese trabajo que quizá quisiéramos tener o para el cual nos preparamos. Resulta que en este estudio encontraron que a nivel del cerebro, a nivel de todas aquellas sustancias que producimos a nivel cerebral, nosotros tenemos una diferente actitud en nuestra vida, una diferente sensación interna en nuestra vida si nosotros apelamos a la gratitud. Pues bien, en época de Navidad, esa es la invitación que yo quiero hacerles. Porque claro, estas épocas de Navidad son épocas en donde muchas veces podemos sentirnos nostálgicos, en donde muchas veces esos inventarios de lo que estamos viviendo en nuestra vida quizá no están como quisiéramos. Quizá decimos, dentro de mi matrimonio tengo estas dificultades, con mis hijos tengo estas dificultades que quisiera no tener, a nivel laboral estoy cansado, no estoy pleno, no gano lo que quisiera. Y así podemos hacer 1000 listas de cómo nosotros podemos encontrar miles de excusas para no ser felices. Podemos encontrar miles de situaciones por las cuales nos podemos quejar. Así que la invitación que yo quiero hacerles hoy es a que en estas épocas de Navidad podamos pausar nuestra vida, podamos en estos momentos pensar qué estamos nosotros comunicándole a las personas cuando nos preguntan cómo estás, cómo va tu vida, cómo van tus cosas. Fíjense que muchas veces nosotros automáticamente estamos viviendo y estamos hablando a través de la queja. Siempre que nos encontramos con nuestros amigos, a veces con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestras familias, expresamos aquello que no tenemos como plenamente satisfecho en alguna de nuestras dimensiones. Y así entonces nos vamos un poquito como volviendo adictos o repetitivos en nuestra insatisfacción cotidiana. Si nosotros entonces en esta época de Navidad pensamos en todo aquello por lo que tenemos que dar gracias, en que podemos caminar, en que podemos ver,
en que quizá no estamos en un hospital, pero si estamos en un hospital también estamos en medio de un tratamiento que seguramente nos va a devolver la salud. Así que la invitación hoy es a que pensemos qué es aquello por lo que queremos dar gracias y que el Día de Acción de Gracias no se convierta solamente en un día del año, sino que podamos ahora, en época de Navidad, regalar gratitud. Qué bonito sería que pudiéramos el 24 juntarnos con las personas que amamos, con nuestras familias y decirles: hoy quiero darte las gracias por estar en mi vida. Hoy quiero darte las gracias por acompañarme. Hoy quiero darte las gracias por lo especial que eres conmigo. Darle gracias también a ese trabajo que tenemos, porque hay muchas personas desempleadas. Y entonces, si centramos nuestra conversación en todo lo grato que tenemos, en todo lo positivo que tenemos, en todo lo agradable que tenemos en nuestra vida, así sea que también tengamos cosas que no tenemos totalmente satisfechas en nuestra vida, solamente con este ejercicio espiritual de centrar tu atención y tus ojos y también tu conversatorio en todo aquello que tienes que agradecer, seguramente tu situación mental va a cambiar. Así que vamos a apelar a la gratitud. Seguimos entonces haciendo este análisis de por qué las personas hoy en día en nuestra sociedad, cuando hablan, cuando se reúnen, cuando se comunican, la primera expresión que nace de sus corazones es la insatisfacción. Se encuentran ahora personas insatisfechas con el país en el que viven, con su situación laboral, con sus relaciones interpersonales, y siempre están comunicando de alguna manera aquello que les falta y no aquello que tienen. Hay unos estudios que están haciendo ahora en los hospitales y en todas estas medios en donde se estudia por qué en este momento en la humanidad y en los países hay una especie de insatisfacción crónica en las personas. Estudiaron entonces, como les estaba contando, las personas que sí viven una vida feliz, esas personas que de alguna manera sí se centran en su felicidad por lo que tienen, y encontraron que esas personas son personas que centran su atención, su mirada y la mirada de su corazón en aquello que sí tienen, es decir, apelan a la gratitud. Entonces encontramos que la gratitud es el antídoto contra la insatisfacción. En estos estudios que están haciendo varios psicólogos, psiquiatras y personas dedicadas a las humanidades, hicieron un estudio de personas que han sido sometidas a tratamientos muy difíciles, como tratamientos como la quimioterapia, tratamientos difíciles, de situaciones difíciles de salud. Encontraron que las personas, después de haber vivido una crisis muy difícil, de una crisis de salud, una crisis de la pérdida de un ser querido, un accidente, un diagnóstico o una situación de dificultad, son personas que empiezan a recuperar de alguna manera esa manera de vivir viendo lo positivo que tienen, esa manera de agradecer por lo que tienen, pero generalmente esto pasa después de una crisis muy difícil. Yo particularmente en consulta, cuando estoy acompañando a personas que han pasado por situaciones de dificultad terribles y luego de haber pasado esas situaciones y de haber apelado a la resiliencia, son personas que empiezan a ver en su vida todo aquello positivo que no veían. Es decir, una persona que, por ejemplo, ha pasado por la quimioterapia, una persona que ha perdido el pelo, que se ha sentido enferma por muchos meses, quizá vomitando, quizá con un color de piel en el cual no se siente bien. Son personas que cuando han atravesado esas crisis en los estudios que están haciendo hoy en día en psicología, son personas que finalmente, después de atravesar esa crisis en donde han perdido muchísimas cosas y las vuelven a recuperar a nivel humano, empiezan a vivir de un modo diferente. Empiezan entonces a agradecer y a vivir felices con un atardecer, con una flor, con poder comer, con poder bailar, con una bella canción. Entonces, la invitación que yo quiero hacerles ahora en época de Navidad es que pensemos en todo aquello que de alguna manera damos por hecho en nuestra vida, nuestras relaciones, el trabajo que tenemos, las vacaciones que podemos tomar. Y no nos acostumbremos
a sentirnos de alguna manera merecedores de aquellos privilegios que nos regala la vida, sino que no esperemos a que tengamos una crisis en nuestra vida fuerte, una pérdida, un diagnóstico, una quiebra económica, alguna de esas situaciones que muchas veces vienen como maestros, porque hemos hablado en episodios anteriores que el sufrimiento es un maestro en nuestra vida. Y si bien lo es, también podemos no esperar a que esa situación en nuestra vida llegue para entonces enseñarnos a vivir de una manera diferente, apelar a la gratitud. La invitación que queremos hacerles aquí en Coaching con Paula es a que ustedes en esta Navidad puedan entonces reflexionar y hacer algún intercambio de gratitud, llamar a alguna persona, escribir en las tarjetitas de los regalos que das la palabra gracias. Agradecer por todas aquellas personas que muchas veces no ves, pero que están presentes en tu vida. Y así, apelando a la gratitud, podemos empezar también a reflexionar sobre el lenguaje que estamos utilizando cuando nos encontramos con nuestros amigos, cuando estamos quizás en una cena, cuando estamos quizá hablando con nuestra pareja, con nuestros hijos. Tratemos de cambiar ese lenguaje y esa comunicación para que todo sea en positivo, para que pensemos que todo aquello que de alguna manera no nos hace feliz o aquello que sentimos que nos falta, lo podemos cambiar, porque todo en la vida tiene solución. Basta simplemente pausar la vida y vivir de modo reflexivo, no vivir de modo automático, para que así podamos desde nuestra dimensión espiritual en estas épocas de Navidad empezar a matar esa insatisfacción que se nos pega a veces en la sociedad porque oímos los noticieros, porque oímos a las personas que se quejan y de alguna manera nos vamos contaminando de esa insatisfacción y la vamos también comunicando al mundo que nos rodea. Seamos entonces nosotros portadores de gratitud, seamos nosotros portadores de esos sentimientos de felicidad, de tranquilidad, de armonía. Así sepamos y seamos conscientes que todo en nuestra vida no está perfecto, pero debemos entender que nuestra vida es un camino que nosotros mismos definimos, es un camino que nosotros mismos vamos construyendo y que a lo largo de nuestra vida, cada día, en nuestra vida cotidiana, nosotros debemos realmente poner los ojos en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Y si podemos entonces ser positivos, y si podemos hablar de manera positiva, y si podemos reconocer nuestras potencialidades, nuestras virtudes, las virtudes de las personas con las que nos comunicamos, y hacerles siempre recordar lo bueno, lo positivo, lo virtuoso, vamos entonces a dejar de lado lo que no nos satisface, lo que no nos gusta o lo que nos molesta. Y de este modo, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra alma, podremos siempre apelar a la satisfacción de nuestra vida, a la realización, cuando todo lo que hacemos le damos un sentido. Y ese sentido es el sentido de la gratitud. Vamos entonces a quedarnos con esta reflexión y ya regresamos. Vamos a seguir reflexionando sobre la insatisfacción que muchas veces nosotros nos acostumbramos a expresar. Voy a contarles un caso de la vida real. Tuve en estos días una consultante, una madre que tiene 3 hijas y estas hijas son algunas universitarias y otra de estas hijas ya se encuentra trabajando y se acaba de casar y tiene ya su pequeño hijo. Resulta que esta madre se había acostumbrado a expresar siempre su insatisfacción y a poner sus ojos en los defectos que tenían sus hijas. Durante la adolescencia y quizás durante la niñez, ella siempre estaba reclamándole a sus hijas aquellos cambios que ella esperaba que ellas tuvieran. Estaba resaltando sus defectos, estaba resaltando lo que no le gustaba de sus hijas, cuando no obedecían, la manera como se peinaban, la manera como se vestían, la manera como se comunicaban, luego las carreras que estudiaban. Y esta madre se había acostumbrado a tener esta dinámica de siempre estar
de alguna manera controlando la vida de sus hijas, de alguna manera opinando sobre la vida de sus hijas, opinaba sobre sus relaciones, opinaba sobre sus novios, pero de alguna manera lo hacía desde la crítica. Resulta que esta madre va pasando el tiempo y poco a poco ella empieza a sentirse sola. Y empieza a decir, ¿por qué mis hijas no están pendientes de mí? ¿Por qué mis hijas se han alejado de mí? ¿Por qué mis hijas ya no me contestan el teléfono? Y empezamos a investigar dentro de su situación familiar qué era lo que estaba pasando. Esta madre había entrado en una especie de tristeza y precisamente ahora en épocas de Navidad se sentía profundamente sola. De hecho, también su esposo había estado cada vez más ausente de casa. Su esposo llegaba más tarde del trabajo, llegaba cada vez más tarde y de alguna manera se desconectaba también de su esposa y se quedaba largas horas en el computador o se quedaba largas horas trabajando, leyendo un libro o viendo un partido de fútbol. Así que empezamos a hacer un análisis de esta comunicación de insatisfacción que esta madre tenía respecto a su familia. Era una persona que siempre se quejaba, era una persona que siempre estaba en posición de víctima, diciendo, pobrecita yo, porque no hacen lo que yo quiero, pobrecita yo, porque no soy feliz, porque mis hijas no se ponen la ropa que yo quisiera, pobrecita yo, porque en vez de haber estudiado Derecho, mis hijas estudiaron culinaria, por poner un ejemplo, y empezamos a investigar qué era lo que había pasado en su historia familiar, desde que sus hijas estaban pequeñas hasta ahora que ya habían llegado a la adultez. Yo tuve una entrevista con cada una de sus hijas y tuve también una entrevista con su esposo para indagar qué era lo que estaba pasando en esta familia que de alguna manera se estaba alejando de esta madre, que cada vez estaba más triste. Pues encontramos que esta madre, sin darse cuenta y de manera automática, quizá de una manera robótica, se había acostumbrado a que para llamar la atención de las personas que ella amaba, en este caso sus hijas y su esposo, se comunicaba siempre desde la carencia, es decir, poniéndose ella en una posición de víctima y siempre haciendo sentir al otro como el victimario y haciendo siempre una crítica y una expresión de insatisfacción de cómo los otros no llenaban las expectativas que ella tenía ante su esposo, ante sus hijas. Las hijas la llamaban una madre intensa, muy intensa. Y su esposo la llamaba una esposa cansona que siempre está criticando y siempre está quejándose. Ella no era consciente de esto. Ella lo había aprendido de su madre y de su abuela, que de igual manera habían adquirido la misma comunicación. Poco a poco se fue quedando sola. Una de sus hijas se fue a vivir fuera de Colombia, otra de sus hijas se fue a vivir a otra ciudad, lejos de su madre, y la pequeña sentía una gran carga porque tenía que de alguna manera seguir soportando esta comunicación por parte de mamá. Así que empezamos a trabajar en su comunicación, empezamos a trabajar en que ella cambiara esa manera de ver el mundo, en que ella se aproximara a su familia siempre con algo positivo que decir, siempre para recalcarles sus virtudes, el amor que le daban, la compañía, y para respetar también las decisiones que tomaban sus hijas, para respetar las decisiones que tomaba su marido. Hicimos entonces una intervención familiar y les dijimos a todos que vamos a tratar de poner los ojos y el lenguaje, la manera como nos comunicamos, siempre en positivo. Así que empezamos a cambiar esta dinámica familiar. Ahora, a pesar de que esta madre todavía se siente sola, recibe llamadas semanalmente de las hijas que están lejos y su hija pequeña la invita a almorzar una vez por semana. Con su esposo también hicimos un ejercicio y es que ella va a ir a cenar con su esposo fuera de casa y van a tener una noche romántica, así sea para ir al cine, así sea para ir a cenar, así sea para compartir, pero siempre desde lo positivo. Esta madre está aprendiendo una comunicación asertiva, una comunicación amorosa, una comunicación en donde nunca más la va a decir desde la insatisfacción de sus necesidades o de sus expectativas, agradeciendo siempre por lo que tiene, agradeciendo por la salud de su familia, por la compañía de su familia, porque hoy en día sus 3 hijas son talentosas y son mujeres realizadas. Te pongo este ejemplo para que entonces tú revises cómo te estás comunicando con las personas que amas, para que tú revises cómo estás viendo el mundo
con qué filtros estás viendo el mundo. Nosotros podemos ponernos unas gafas negras, grises, en donde tapamos el sol y vemos todo de un modo gris. O podemos también ponernos unas gafas bonitas de un color vivo y poder ver el mundo positivo, en gratitud. De alguna manera aprender a comunicarnos con las personas que nos rodean de un modo pacífico, de un modo amoroso y siempre resaltando las cualidades de los demás, siempre resaltando todo aquello que recibimos de los demás. Aún si tenemos situaciones en las cuales quisiéramos cambiar o quisiéramos que las otras personas cambien para poder tener una relación mejor, podemos decirlo de manera positiva. Así que les voy a dejar también este ejercicio de comunicación asertiva. Primero vamos a decirle a la persona que amamos lo que pienso y vamos a hablar en primera persona. Yo pienso que podrías mejorar esto, podríamos ser más felices o tener una mejor relación si mejoras esto, pero hablando siempre en primera persona lo que yo pienso. Luego lo que pienso lo bajo a mi corazón y te expreso lo que necesito de ti. Yo necesito que de alguna manera puedas cambiar esto de ti o que pudiéramos hablar mejor, comunicarnos mejor para que podamos vivir de una manera más pacífica. Y tercero, entonces vamos a sentarnos a dialogar con esa persona y le vamos a expresar lo que sentimos. Entonces expreso lo que pienso, expreso lo que siento y expreso lo que necesito. Pero si siempre tratas de tener un lenguaje positivo, de tener un lenguaje resaltando las virtudes de la otra persona, entonces podrás construir en esta Navidad relaciones más pacíficas y más serenas. Y de esta manera podrás tener cerca a las personas que amas. Quiero dejarte con esta reflexión de Navidad para que trates de poner tus ojos y tu corazón siempre en la gratitud, agradeciendo por lo que tienes y no viendo lo que no tienes. Quiero desearles entonces unas felices fechas de Navidad, de acoger a las personas que amas y de hacer algunos rituales que siempre se centren en la gratitud. Un abrazo para todos y gracias por acompañarnos en esta emisión.